Buenas, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, estoy un poquito resfriado. Esta es la segunda vez que intento grabar este video porque me apareció un cartel que me decía almacenamiento lleno. Ustedes se imaginarán mi cara cuando yo llegué al minuto 20 y ¡pum! Lo tengo que volver a grabar. Así que acá estamos. ¡Bienvenidos! Bueno, primero que nada, gracias a todos los que se están suscribiendo, a los que están compartiendo, digamos, el video. Para mí es de vital importancia que ustedes entiendan también de que lo que yo estoy haciendo es formar una comunidad. A mí me gusta conectar con la gente, me gusta la gente que quiere superarse, que la gente que está atorada en alguna situación en particular y quiere salir adelante, porque yo lo hice y para mí era imposible, así que yo quiero brindar lo mismo. Cualquier persona que me quiera comentar algo, que me quiera mandar un mensaje por Instagram, mis alumnos que ven los videos y me quieren decir algo por WhatsApp, siempre en los controles podemos hablar de lo que ustedes quieran. Yo estoy abierto a poder hablar. Lo que yo hago no es solamente un programa de alimentación, entrenamiento y mentalidad, sino también un espacio para que compartamos entre todos. Así que nada, eso lo quería aclarar por un lado. Bien, aquellos que se están sumando, gracias. Si te gustó si te gusta este video o alguno de los anteriores, te pido que lo compartas, te pido que te suscribas. Nada, lo estamos dando todo. Lo prometido es deuda. Yo acá estamos, domingo. Dije que todos los domingos iba a hablar una partecita de conocimiento personal y durante la semana voy a estar subiendo cosas muy importantes para ustedes, así que estén atentos. La semana pasada subí de mentalidad, esta semana vamos a ver qué viene. Bien. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a hablar nuevamente, porque lo tengo que volver a decir, la segunda parte del video, que es la parte del colegio. No, perdón, del colegio no, ya empezamos mal. De la parte de la universidad. Vamos a hablar de la parte de que cuando yo me fui a vivir a Córdoba. Acá hay para hablar, prepárense. Yo te diría que agarres tu matecito y que me escuches. Bueno, a ver, yo me fui de Río Gallegos a los 18 a estudiar abogacía en ese momento. Mi tío es escribano y abogado, entonces yo dije, yo necesito estudiar algo que sea carrera de grado, porque necesitaba que sea carrera de grado, y una carrera que me dé plata. En mi cabeza era eso en ese momento. Bueno. A mí no me importaba la carrera, como ya lo he dicho en el video anterior, a mí lo que me importaba era salir de Río Gallegos. Esa era mi meta, lo logré porque me fui. Bueno, empecé a estudiar abogacía, pero ¿qué pasó? En los primeros 6 meses dije, ay, no, a mí me estaba yendo mal, o sea, paréntesis, a mí en el colegio no me iba bien, o sea, eso es una realidad. Creo que hoy lo entiendo más también porque era el hecho de que en el colegio te dan un montón de materias y yo no estaba estudiando algo que a mí me llamara la atención o que me gustara realmente. Pero bueno, más allá de eso, a mí me iba mal, o sea, esa es la realidad. Hoy no reniego con eso, en su momento sí, por supuesto, pero nada, no me iba bien. Y así se fue evolucionando el tema de la carrera, ¿no? En abogacía no me fue mal igual, o sea, el ingreso zafó. Las materias eran, ponele 6 y yo aprobé, no sé, eran como, habría aprobado la mitad, ponele. Para mí estaba bien, para mí. Para los inteligentes acá no, obviamente. Pero bueno, para mí estuvo bien. Así que nada, me quedé 6 meses en la carrera de abogacía. Me acuerdo que fue en 2024. Sí, 2023 me recibí, 2024, sí. En 2024, nada, en julio le digo a mis viejos, no quiero estudiar esto ya. Entonces creo que ahí fue ahí me volví a Río Gallegos, me parece, que fue la última vez que volví más o menos, que fue como hace 11 años o 10 años. Fue, sí, unos 10 años. Nada, volví a mi casa y estuve ahí, digamos, ay, me colgué. No, estuve ahí, o sea, volví a mi casa y empecé a ver qué podía estudiar, porque yo me iba a quedar en Córdoba, por supuesto, no me iba a volver a Gallegos, no, esa no era una opción. Entonces me fui
me puse a ver qué podía estudiar y elegía psicología, que era la segunda igual carrera que yo estaba pensando, porque a todo esto yo me hice un test un test vocacional, para poder ver qué carajo quería estudiar. Bueno, lo estudié, qué sé yo, todo tuki, la elegí psicología. Lo bueno es que el cursillo que yo encontré era de septiembre a diciembre. Entonces yo podía hacer ese cursillo y a mí me quedaba libre todo enero y febrero. Recién comenzaba la facultad en marzo, un golazo. Te lo recomiendo si estás mirando este video y estás en esas edades. Hace eso porque te deja libre todo el verano. Bueno, eso es lo que sucedió. Me metí en psicología, aprobé el cursillo y me quedé libre hasta marzo y empecé la carrera de psicología. A todo esto yo estudié ahí en la Católica. Mis padres, por suerte y gracias a Dios, me dieron la posibilidad de estudiar ahí. La verdad que bastante bien, me encantó la facultad. Lo que no me gustó obviamente es la carrera. La carrera fue todo un tema. ¿Por qué? El primer año había como 10 materias. Yo no me sentía identificado, pero las zafé. Tengo que admitir que me copié mucho de mis compañeros me ayudaron. Nada, fue todo un proceso. Pero bueno, acá nos copiamos todos, así que no es que yo solamente me copié y, ay, pobre Tommy, no. Mis compañeros también se copiaban y había una que eran re inteligentes y se copiaban igual para poder sacarte la mejor nota, o sea, dato. Bueno, volviendo, esto fue, bueno, después lo que me pasó es que seguí con psico, qué sé yo, seguí unos 2 años más. Pero a mí no me estaba yendo bien y yo no me sentía identificado. Y fue esa la brecha igual donde yo, donde empezó CrossFit de auge, donde empezó a exponerse esta nueva disciplina. Y me acuerdo que enfrente de la facultad había un box de CrossFit. ¿Para qué? Hubo una amiga que me dijo, vayamos a probar una clase de prueba, qué sé yo. Fuimos a la clase de prueba. Me encantó, me enamoré del CrossFit. En ese momento yo hacía musculación y abandoné musculación para ir a CrossFit. Yo hacía CrossFit lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días. Me encantaba CrossFit. Así que, nada, estuve ahí en CrossFit, yo lo daba todo en CrossFit, no le daba bola casi a la facultad porque estaba metido en el deporte. Yo voy a confesar algo, si mis padres me escuchan, igual mis padres ya lo saben. Yo la verdad que a mí siempre me hubiese gustado ser atleta, la verdad que ser atleta profesional me hubiese encantado, porque yo en ese momento en CrossFit lo daba todo, a mí me encantaba. Pero bueno, nada, un sueño que quedó ahí. Después por suerte se me pasó. Eh, em, nada, fue algo re lindo, fue una etapa re linda, pero bueno, yo no estudiaba. Y me empezó a pasar que me empezó a dar miedo a rendir finales, yo tenía finales orales. Y a mí me pasaba que no me sentía con la confianza de dar un examen oral, no podía. Había una barrera ahí que me decía que no podía. Y yo todo esto lo trabajaba con la psicóloga. Le digo, no puedo, mi psicóloga X, le digo, no puedo rendir, no puedo expresarme. O sea, estudio, pero voy ahí y me bloqueo. ¿Qué onda? Y no podía. Y yo me di cuenta, después de muchos años, de que eran inseguridades mías. Yo me sentía un inútil, porque claro, no, en el colegio me iba mal dentro de todo. Aprobé todo de pedo. Por suerte no recursé nunca. Siempre fui muy disciplinado en aprobar, por lo menos. En esa, mis viejos me ayudaron bastante. Como siempre. Y nada, bueno, me costó un montón los orales. No sabía qué hacer. Y no los aprobaba. Y yo había algo en el plan de estudios de la Católica que no me gustaba. Entonces digo, acá estoy perdiendo plata, haciéndoles perder plata a mis padres. Y había algo que no. Entendamos que yo en ese momento tenía 19 años y esto fue hasta los 21, o sea, para mí era un nene. Mi hermano, por ejemplo, tiene 22 o 23 más o menos y tiene una madurez, creo que es más maduro que yo estoy por cumplir 30. Entonces, imagínense ustedes, yo tenía una mentalidad para mí de un nene de 15 y tenía 18, 19 años. Bueno. Me cambié al siglo XXI porque me dieron equivalencias ahí y me cambié.
y me gustó mucho más, me sentí más cómodo. Yo me di cuenta igual de que no era solamente el tema de la carrera, sino era el tema de sentirme aceptado. Siempre el tema en cuestión, viste acá, es sentirse aceptado. Así que nada, me sentí un poco más aceptado ahí en el siglo XXI, pero no podía rendir finales, me pasó lo mismo. Empezaba a probar los parciales, no podía rendir finales y estuve 3 años en esa facultad. En la Católica estuve 2, en esa estuve 3, o sea, 5 años estudiando psicología y yo iba en tercer año o en segundo, no me acuerdo. No evolucionaba, pero mis padres me decían, dale, vos podés, dale, dale. Siempre mis padres me motivaron, pero mis padres no se dieron cuenta de que a mí no me gustaba, o sea, realmente no me gustaba y yo no lo aceptaba. Entonces, en ese momento, digamos, yo encima hacía CrossFit, pero también fumaba mucho cigarrillo. Yo con mis compañeros fumaba mucho cigarrillo. ¿Por qué? Una era porque me sentía inseguro y el cigarrillo no sé, me expresaba algo. Y después porque mis compañeros todos fumaban y yo quería ser aceptado, entonces fumaba con ellos. Es increíble, mira las cosas que yo lo estoy expresando así, digo, ¿cómo voy a estar haciendo ese tipo de cosas para poder ser aceptado, no? Qué locura. Bueno, continuemos. En los orales, bueno, no los pude, digamos, sobrellevar y me empezó a dar ataques de ansiedad, me empezó a dar ataques de pánico y yo no se los decía a mis viejos. Entonces, no íbamos para ningún lado. Pero en ese momento a mí, yo lo único que me preguntaba era, ¿qué vacío me siento? O sea, me sentía en una, ¿eh? Y me empecé a rodear de gente que tampoco me ayudaba. Porque la gente con la que yo me rodeaba era pura fiesta, pura salir de fiesta, pura esto por lo otro. Y yo en ese momento estudiaba una carrera que a mí no me gustaba y hacía CrossFit que a mí me encantaba, que era lo único que a mí me salvaba en ese momento, que me salvaba una vez más el entrenamiento. Entonces a mí, yo con lo único que conectaba en Córdoba era con el entrenamiento, era lo único. Ni siquiera conectaba tanto por ahí con la gente del entrenamiento con la que yo entrenaba, pero sí con el entrenamiento en sí, o sea, ustedes se dan una idea. Entonces, por eso yo no lo podía dejar, porque si yo lo dejaba, para mí era como que yo, bueno, me iba para otro lado. Entonces, yo entrenaba cada vez más, porque necesitaba alimentar mi parte de donde yo me sentía capaz. Yo me sentía muy capaz en CrossFit. O sea, mi entrenadora me decía, dale, metete a la competencia, que yo le decía, no, X persona. Le decía, no, yo necesito estudiar, porque yo vine acá para estudiar, no vine acá para ser atleta. O sea, porque si no tengo que dejar todo y dedicarme a esto. Pues yo tampoco sabía cómo dedicarme a eso y tampoco había averiguado. Me arrepiento hoy en día, pero bueno, nada, tampoco... Nada, las cosas siempre se van por algo, así que no sé si me arrepiento, pero bueno, el atleta ese me llena de orgullo. O pseudo atleta. Así que nada, me cambié, bueno, estuve en asilo, qué sé yo, hasta que dije, bueno, hasta acá llegué. Porque yo le estaba haciendo gastar plata a mis padres a lo loco, o sea, a lo loco. Era el departamento en Córdoba, era la siglo XXI, la Católica, todas las carreras. Todas las facultades, perdón. Entonces, ¿qué pasó? Mi mayor crisis, fue la pandemia. La pandemia me hizo volver a nacer, básicamente. Yo en la pandemia volví a nacer. Yo en la pandemia sentí algo que me dijo, no puedo seguir así. Entonces me sentía solo, me sentía aislado, me sentía vulnerable, me sentía inútil, me sentía que no podía con nada de lo que estaba haciendo, exceptuando el entrenamiento nuevamente. Entonces yo digo, tiene que haber una carrera que a mí me guste. Yo le hablaba mucho con mi psicóloga, digo, no necesariamente en mi cabeza era de grado sí o sí, porque tenía que quedarme acá en Córdoba, porque tenía que ser una carrera que sea de 5 o 6 años, tenía que ser una carrera importante, tenía que ser... Y yo dije, me voy a sacar todo esto por un ratito, en mi cabeza, por un ratito, y digo, ¿qué carrera a mí me gusta? Y yo digo, ¿o qué me gusta hacer en la vida? Y ahí dije, ay, lo que me gusta hacer en la vida, que es entrenar y la nutrición. Entonces, ¿qué hice yo? Averigüé por nutrición.
nutrición era 5 años, yo ya tenía 25, no podía estudiar una carrera de 5 años. Mira, claro, todavía no cumplo 30, seguiría en esa carrera, ¿no? Ni en pedo. No, digo, por acá no es el camino, había algo que me decía que no. Educación física ya lo había probado en la católica, porque le mentí a mi mamá, me fui al cursillo, tuki tuki, y estuve ahí unos 2 días hasta que dije, no, esto no es para mí. Bueno, entonces yo quería algo de lo que siempre yo quería cuando me fui a los 18 de Río Gallegos, que era personal trainer. Pero para estudiar personal trainer es un curso, un cursito, como les dicen todos. Entonces yo digo, pero bueno, esto es lo que a mí me gusta. ¿Qué le vamos a hacer? Tiene que haber una carrera que sea de esto, más allá de un curso, como para decir a mis padres, bueno, hago esto. Chicos, yo no, esta es la parte traumática de la historia. Yo averigüé y encontré la Tecnicatura en Actividad Física, o la Tecnicatura, mejor dicho, en este lugar, de entrenamiento personalizado y musculación, que duraba 2 años y medio, /3. Yo, bueno, bien, es una carrera que no es de 5 o 6 meses, pero tampoco es de 5 o 6 años. Está en el medio. Digo, ¿qué tiene esta carrera? Tenía todo lo que yo quería, entrenamiento, nutrición, tenía la parte de fisiología, porque bueno, obviamente la tenemos que saber, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo digo, excelente, esta es. Pero claro, en mi cabeza todavía era, ay no, no les puedo decir a mis padres porque tiene que ser de 5 años, porque esto y lo otro. Entonces a mí me empezaron a agarrar ataques de pánico, ¿por qué? Porque yo quería esa carrera. No me olvido más, me acuerdo que una vez vino mi mamá, fuimos a comer y me agarró un ataque en pleno restaurante. Mi mamá se re asustó, tuvimos que salir afuera a tomar aire, porque yo en mi cabeza, yo chicos quiero que entiendan que yo ya estaba al borde de todo, del colapso mental a full. Entonces ahí dije, ahí, bueno, cuando se me pasó todo y me pude expresar un poco más con mi mamá, pero no le dije que quería estudiar esto, que me estaban pasando ciertas cosas que necesitaba resolver. Y cuando me pongo a averiguar bien sobre la carrera y qué sé yo, dónde la puedo estudiar, esto que lo otro, digo, bueno, ya está. Y mi psicóloga me decía, sí, estudia eso, si eso es lo que a vos te gusta, vos se lo podés decir a tu papá porque tus papás no te van a decir que no. Pero en mi cabeza era, yo no quería, primero defraudar a mis padres, después no quería defraudarme a mí mismo, después quería estudiar, claro, porque yo quería estudiar una carrera de 5 años porque yo digo, si todos pueden, yo también puedo, otra vez comparándome con la gente. Entonces, digo, no, no puede ser. Entonces, empecé a estudiar, entonces le empecé a decir a mis viejos que quería estudiar esta carrera, pero que no me animaba a empezar. Y me acuerdo que mi mamá me decía, Tommy, esto es lo que a vos te gusta. Y ya está, no le des más vueltas, hijo. No me olvidaron nunca más de las palabras. No le des más vueltas, empezala y hacela. Si vos crees que esta es tu carrera, esto es lo que tenés que hacer. Una frase, algo así me dijo mi mamá. Y mi papá también. Me acuerdo que, claro, con mi papá están en Río Gallegos, yo les mandaba audios y ellos me respondían por audios. Porque claramente yo por teléfono o por videollamada no quería hablar del tema. Así que la pandemia ahí fue clave. Y ahí fue como, bueno, ya está, necesito empezar a dejar todo. ¿Qué pasó? En la pandemia, paréntesis, ¿por qué me agarró toda esta crisis? Porque en la siglo XXI yo dije, hasta acá llegó, no puedo gastar más plata. ¿Qué hice yo? Me fui a la UNC, o sea, la Nacional de Córdoba de Psicología, iba a hacer las equivalencias de la carrera y no me las dieron, por supuesto, porque de la privada a la nacional es más complicado, de la nacional a la privada no. Y yo tampoco me moví mucho. Así que mi cabeza era empezar de nuevo psicología. Imagínate, en la pandemia me duró poco porque justo se dio la pandemia, gracias a Dios. Para mí fue un gracias a Dios, te digo. Me quedé en mi casa, estuve ahí haciendo el cursillo de psico y toda la cuestión. Y en el mientras tanto yo estaba con esta temática que acabo de explicar. Hasta que dije, bueno, no estoy perdiendo mi tiempo, no puedo comenzar una carrera de cero otra vez. La nacional no me gustaba porque hubo una parte que hice presencial y otra parte que hice virtual. La UNC, paréntesis, me daba tanta... Yo pasé, siempre fui a una universidad privada y esta era pública total. Yo no tengo nada en contra de las universidades públicas, la verdad que es joya que la gente estudie ahí y que pueda estudiar, me parece fantástico, pero yo no me sentía cómodo.
estaba en el aula y eran demasiadas personas, eran como 500 monos ahí. De repente había un perro, que yo digo, ¿qué hace un perro en el aula? Yo no, o sea, yo no podía creer. Yo había cosas que la verdad que decía, wow, qué mundo, qué mundo. Pero bueno, nada, yo no me sentía cómodo. Entonces nada, con Zico eh, dije, bueno, hasta acá llegué. No sé cómo, fue de un brazo al otro, me anoté en la tecnicatura y comencé creo que el año siguiente o en el mismo año, no me acuerdo bien exactamente. Dejé la carrera de psicología en la UNIC, pero todo esto fue un proceso muy largo, chicos. Fue muy largo hasta que yo tomé acción. Esta es la última vez que yo me demoré en tomar acción en algo, chicos. Yo les juro que dije nunca más demoro tanto en algo. Porque era algo que yo realmente me salía por las entrañas, pero no me animaba a hacer. Y yo digo, ¿por qué no me animo a hacerlo? Porque imagínate, yo tenía todo a mi disposición. Tenía padres que me apoyaban. Tenía la plata, porque la plata la tenía. Tenía todo. Pero acá me decían que no, ¿entendés? Entonces es increíble. Cuando yo entendí lo que es la mente, entendí todo. Pero en ese momento no lo entendía. Entonces, en el medio, empecé a estudiar. Claro, no, la carrera creo que fue después de la pandemia cuando pudimos empezar a salir. En el medio yo empecé a estudiar cursillos de personal trainer, nutrición y todo eso, que me encantó, la pasé bomba, me encantó. La verdad que estuvo excelente. También cuando estudiaba, ahora que me acuerdo, cuando estudiaba psicología en la Católica o en la Siglo, también en el medio hice un cursillo de personal trainer que duró un año, que me encantaba. Empecé, digamos, a enfocarme más en eso, en lo que es en el entrenamiento. Así que bueno, nada, acá tomé las riendas de mi vida y dije, bueno, hasta que llegué, me cambié a la tecnicatura y mi vida cambió para siempre. Paréntesis. Mi vida cambió para siempre. Dije, ay, qué lindo, estoy en el lugar que quiero, la gente me cae bien. Tampoco me seguía sintiendo excluida, eso siempre. Pero me sentía más parte. Estaba en una carrera donde la gente le pasó lo mismo que a mí, porque eso es tan importante cuando estamos cagados de la cabeza. Cuando tenemos un marote en la cabeza, había mucha gente ahí que pasó por lo mismo que yo, en el sentido de no le gustaba la carrera antes que estaba haciendo, que no se animaba a hacer esta carrera porque mucha gente le decía esto y esto y esto. A mí me pasaba lo mismo. Mucha gente estaba ahí de educación física, pero no le gustaba porque en educación física te llevan directamente al colegio para que vos trabajes como docente, y la mayoría no quería trabajar como docente. A mí me pasaba lo mismo. Entonces eran como, wow, qué loco esto. Empecé ahí a estudiar la tecnicatura y ahí mi vida cambió para siempre. Me empecé a ir bien en las materias, empecé a desenvolverme más y empecé a dar clases como personal trainer. Y eso me encantó. Me encantó porque empecé a conectar más conmigo y empecé a ver qué onda. Pero bueno, después igual pasaron otro tipo de cosas que bueno, en el siguiente capítulo. Así que nada, eso. La verdad que bueno, cuando yo empecé a estudiar la tecnicatura a mí me salvó la vida, chicos, porque yo estaba muy baja de autoestima. Yo ya estaba al punto de la muerte para mí nuevamente. No, ya era la segunda vez que estaba al punto de la muerte, así, en cuestiones muy puntuales. Pero me costó mucho. Siento que lo que me ayudó mucho es ir al psicólogo. Lo recomiendo ciegamente, lo recomiendo al 100%, perdón. Recomiendo igual llenarse de gente que te ayuda a avanzar. Porque a mí lo que me pasó en Córdoba en estos años fue excelente. A mí me encantó estar en Córdoba y la verdad que fue un antes y un después en mi vida. Pero bueno, acá voy con el tema de que las cosas no se resolvieron en Córdoba. Las cosas creo que hasta empeoraron en cierto punto. Porque yo no podía conectar con mi esencia. Y como yo no podía conectar con mi esencia, me empecé a juntar con gente que tampoco podía conectar con su esencia. Entonces siempre había conflictos, ¿me explico? O sea, era como que yo era otra persona, era por ahí, a veces tenía tonos agresivos, contestaba mal, no quería hablar con la gente, mis conductas eran malas. Después de muchos años igual lo puedo canalizar y lo puedo ver, pero en ese momento era como que, claro, era como que no era una persona buena, por así decirlo. Pero por todo lo que me había pasado y por todo lo que yo sentía adentro, era como que sentía que la gente me hacía la vida imposible y no podía avanzar.
Y la gente me hacía mal y yo también me hacía mal a mí mismo. Entonces fue un proceso re largo. Que me llevó a un montón de cosas. Me llevó al alcohol, me llevó al sexo promiscuo, me llevó a no conectar conmigo y no valorarme como persona, sino como objeto. Yo, para mí era un objeto que andaba por la vida. Fue la verdad que re difícil. Y también, bueno, conocí a mucha gente de mierda en Córdoba también. Córdoba fue un antes y un después en mi vida porque la verdad que lo pongo en Córdoba porque claramente a mí como referente me tiene el tema de las ciudades. Primero Río Gallegos porque pasó todo esto y fue en Río Gallegos. Yo por suerte ya lo consolidé y estoy mucho mejor y si yo mañana tengo que volver a Gallegos no tengo un problema de que no, o sea, en ese momento no podía ni cruzaba de vereda a la calle para que no me griten puto de mierda y ahora voy y ya está, o sea, tipo, ya lo consolidé, la gente... Bueno, hay algunos que involucionaron y hay otros que se fueron de ahí y ya está. Córdoba también es como que ya está, o sea, es un proceso para mí terminado. Me gusta Córdoba, la pasé bien y todo, pero también conocí mucha gente mala. Yo también no me expresé como yo quería, ¿me explico? O sea, también hice como mala fama, por así decirlo. Porque la gente, viste, que se queda con lo que... La gente tiene el tema de que siempre se queda con lo que... con opiniones ajenas, o lo que dicen las otras personas, o también con lo que con lo que ven nomás en una red social, entonces no se va más profundo. Me parece que uno tiene que ir más allá, a veces, de no quedarse solamente con una etapa de la vida de una persona, a eso voy. Porque bueno, yo también tengo que hablar de otras cosas, que no las voy a hablar en este video, pero nada, no hay que quedarse con una parte de una persona, sino hay que ver a la persona como un todo y ver qué valores tiene. Para mí es importante los valores de una persona. Hoy igual, como te digo, yo soy otra persona, yo emprendo, yo logré cosas que para mí eran imposibles, y hoy las hice posibles. ¿Por qué? Porque confié en lo que yo hago, en lo que yo estudié, en lo que yo trabajé, confié en mí. Pero también tuve el apoyo, porque también fue muy difícil si yo no tenía apoyo. Pero bueno, yo en Córdoba también tenía apoyo de mis padres y aún así estuve un montón de años no siendo yo misma. Entonces es muy fuerte. Vos podés tener apoyo y no tener un yo fuerte. Esto es muy psicología. Un yo fuerte, podés tener un yo débil aún así. Entonces no se trata tanto también, siento yo, del 100% de la gente que te rodea, sino de lo que vos haces para cambiar tu vida. Es importante que uno diga, bueno, yo estoy en esta situación con esta gente y actuando de esta forma. Yo quiero seguir así o quiero cambiar. O quiero que mi vida tenga otro sentido, porque te recuerdo que vinimos al mundo para tener una vida y yo necesito sentirme pleno con mi vida. Porque yo necesito levantarme y decir, wow, me gusta mi trabajo con el que tengo, me gusta la gente con la que me relaciono, me gusta la plata que va ingresando a mi cuenta. Necesito sentirme plena con cada área de mi vida. Porque si con cada área de mi vida voy más o menos, o la voy tanteando, por lo menos yo no me siento a gusto. Yo, Tommy, yo. No me siento a gusto, no me gusta. Yo nací para ser extraordinario. Yo nací para ser excelente en lo que yo haga. Yo nací para ser original. Mi apellido es Vana, que nadie tiene ese apellido. Yo nací para darlo todo. A mí me hicieron muy mal en el pasado y me di cuenta de que mi don es ser original y ser yo mismo y auténtico. Cuando entendí eso, entendí todo. Es un proceso largo igual, chicos, porque yo estuve mucho tiempo haciendo cosas que no quería y cuando tomé la decisión de emprender fue un antes y un después. Pero bueno, eso lo hablaremos en el próximo capítulo. Nada, bueno, eso básicamente. Espero que les haya gustado el video. Hay más cosas con las que me gustaría profundizar. Pero bueno, hay cosas que tengo que ir viendo también porque sé que por ahí esto lo pueden llegar a ver mis viejos. Y bueno, no sé si ellos van a... Mis padres me dan la libertad de hacer lo que yo quiera.
Pero bueno, hay cosas que uno dice, bueno, esto no lo voy a contar o no voy a contar tanto de esto para que mis viejos no se sientan con culpa o escuchen esto, porque mi intención no es hacerle daño a nadie, mi intención es poder brindarte las herramientas y que también te sientas acompañado en el proceso de que a mí me pasó todo esto y yo hoy estoy en esta situación. Entonces, si yo pude hacer todo esto, vos también vas a poder. Vos también, te aseguro que doy gracias al universo de no haberme quitado la vida porque, porque si no, no iba a poder atravesar todo esto, chicos. O sea, si yo hubiese hecho lo que yo pensaba hacer hace un par de años, no hubiese nunca vivido esto. No puedo creer lo que me iba a perder. O sea, imagínense ustedes. Y yo ya estoy reasombrado con todo lo que logré hasta ahora. Tengo una lista en mi agenda de todo lo que logré en el último año. Y literalmente logré todo lo que muchas cosas que yo me propuse en un año. Y no lo había logrado en estos 25 años más o menos. ¿Entienden? No sé, yo estuve apagado durante 25 años más o menos de mi vida. Y en un año hice todo lo que yo creo que dije, wow, o sea, yo, si mañana me agarro un infarto, estoy feliz por todo lo que me pasó. Porque la verdad que pude ser yo mismo por lo menos durante un año. Entonces, para mí eso es extraordinario. Así que nada, no me quiero imaginar todo lo que se viene. Estoy re entusiasmado. Así que bueno, nada, eso. Muchas gracias a todos los que me vienen escuchando. El próximo domingo seguimos con el conocimiento personal. Voy a ir hablando un poco más de algunos temas más jodidos, de alcohol, de por ahí de malas juntas y sobre sexo. Así que ese video para mí es clave. Nada, los quiero mucho. Gracias por seguirme del otro lado. Les deseo un hermoso fin de semana. Y nada, también en la semana voy a estar subiendo cosas relacionadas al trabajo, así que también estén atentos. Así que bueno, nada, los quiero mucho. Si te gustó el video, suscríbete, compartíselo a tus amigos, a quien quieras. Y espero que te sirva de algo esto y que tomes conciencia de lo que hoy estás haciendo, que no te lleva a ningún lado ni a ningún camino. Vos podés confiar en vos mismo, te lo digo ciegamente yo, que yo no confié por mí mismo durante mucho tiempo. Lloré mucho, me hice muy mal, y, y uno puede salir adelante después de ciertas tragedias personales. Así que, nada, te mando un abrazo si estás del otro lado y necesitas que te abrace. Te adoro y gracias por escucharme. Buen fin de chicos.